Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Soraya, todos utilizamos redes sociales y con las mejorías de las tecnologías pues proliferan aún más. Sin embargo, muchas veces no nos preguntamos cuáles son los riesgos de su uso y también las regulaciones que tienen algunos países. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a una escritora, investigadora, doctora en educación con especialidad en liderazgo organizacional, también con maestría en transformación digital. Durante 8 años fue viceministra de la Presidencia, coordinadora del proyecto de República Digital y la creación e implementación del Centro Nacional de Ciberseguridad de la República Dominicana. Bueno, pero qué currículum, Dios mío. Sí, señor. Toda una autoridad sí, en la materia. Y no está completo ese currículum. No, porque duraríamos, ¿verdad? El programa entero. Sí. Bueno, recibimos a Soraima Cuello. Un placer que estés con nosotros en esta tarde hablando de este tema tan importante. Ay, muchísimas gracias. Y además amiga, hay que agregarle. Y además amiga, gran amiga. Así es. De verdad, gracias, querida Soraya, Yasmín. Para mí es un honor estar con ustedes y en esta cabina tan bella, donde hay tan buena vibra, además de excelentes comunicadoras. ¡Qué privilegio! Caramba, qué bien. Nosotras agradecidísimas de que hayas sacado este momentito. La semana pasada, o hace ya unos cuantos días, 15 días más o menos, recibo la invitación de esta gran amiga Soraima para la puesta en circulación de este libro, 7 riesgos de las redes sociales, ser ciudadanos en un mundo tecnológico. Entonces esto es muy importante porque ya esto es lo que domina. Así es. Lo que nos domina, quiera uno o no quiera, estamos en ese mundo. Así es, así es. Así es que uno saber cómo manejarse, cómo cuidarse y aunque todavía no he tenido la suerte y la oportunidad de tener el libro en las manos. Bueno, pero hoy lo recibes, Dios mediante. Pues esto nos enciende la alarma para poder transmitir a ustedes y compartir con ustedes también las alertas de esos cuidados que debemos tener y asumir, y eso es lo que nos describe en este libro. Así es, y de verdad que muy agradecida de la aceptación que ha tenido hasta este momento, porque yo quiero comenzar esta conversación pensando en cuántos dominicanos y dominicanas tienen redes sociales. Señores, y estamos hablando de que prácticamente cerca del 90% de los dominicanos primero tienen celulares, pero ya más del 80% tienen redes sociales. Y en ese sentido, una mirada rápida a los hogares, a los restaurantes, a los espacios en los que nosotros estamos compartiendo con otros y ver el nivel de desconexión que tenemos prácticamente casi todos, porque estamos conectados en los celulares. Estamos o respondiendo mensajes a través de WhatsApp o a través de cualquier otra plataforma de mensajería, o estamos recorriendo nuestro muro de Instagram o de Facebook, estamos disfrutando de conocer un poco lo que está viviendo la humanidad, estamos dentro de las noticias. Sin embargo, estamos perdiendo de vista algunos elementos que son los que yo voy planteando en el libro, que son altamente riesgosos. Y como yo siempre digo, soy una promotora del uso de las tecnologías, porque definitivamente que tienen muchísimas ventajas, pero así como cuando usted se va a tomar un medicamento, usted tiene que conocer los efectos secundarios. Usted tiene que saber a qué se está exponiendo y de manera especial, recordemos que todo lo gratis, por algo es gratis. Ahí detrás de todo lo que estamos utilizando hay, además de mucha inteligencia, mucha ciencia, mucho análisis de la psicología, de cómo funcionamos los seres humanos. Hay muchos estudios antropológicos y sociológicos que nos mantienen conectados. Y hay una nueva ciencia que se llama la cactología, que está diseñada exclusivamente para definir cómo, a través de las redes, nos mantienen el mayor tiempo posible secuestrados. Yo me atrevo a decir que secuestrados. Fíjate, si no somos conscientes. Y fíjate que entras a un video y sin darte cuenta te puede pasar media hora. He escuchado personas que están haciendo el esfuerzo por desconectarse un poquito de las redes porque expresaba recientemente una persona, entra a un video pero de ese paso a otro y a otro y a otro y cuando vengo a ver tengo 1 hora, tengo 2 horas con el teléfono en la mano. Y el mayor problema está, bueno, y yo lo voy planteando en cada uno de los capítulos y podemos ir conversando,
pero sobre todo a los estudios que se han venido realizando. Recordemos que las redes sociales son relativamente recientes, porque incluso los celulares inteligentes también son muy recientes, no tienen 100 años, no tienen 50 años, y en ese sentido, ya viendo un poco las situaciones que se van dando, hay diferentes estudios que van avalando el primer riesgo de las redes sociales, que son enfermedades mentales. Y las personas podrán preguntarse, ¿cómo enfermedades mentales? Si al final, cuando comenzamos a utilizar estas plataformas, la vimos como un medio de estar más cerca de los otros, de socializar. Sin embargo, como decía hace un momentito, las redes sociales en muchas personas están generando ansiedad. Y en un estudio realizado en el Reino Unido, cerca del 90% de los jóvenes reconocieron que el uso de las redes sociales le generaba ansiedad. Y es esa ansiedad de saber qué está pasando. Y hay algo que ya le llaman en los Estados Unidos el FOMO, y es el miedo a yo perderme algo. Porque queremos todo tan inmediato, queremos estar pendiente a las últimas noticias, que bueno, los celulares nos permiten esa posibilidad a través de estas plataformas. Entonces, una de las enfermedades mentales que ya están siendo revisadas y analizadas es el de la ansiedad. Lo comentábamos hace un momentito al inicio del programa, porque precisamente comentábamos que es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. De la como depresión. Las redes sociales y el uso y la competencia y el ver que fulanita está más delgada, que está más bonita, que se fue de vacaciones y yo no pude, que tal esa Soraya, competencia lleva a los exactamente. jóvenes a sentirse tal vez en desventaja. Pero tú hablabas Correctamente, de ahí está la depresión. De no perderse noticias, pero ojalá fuera noticia lo que vieran. Ojalá fuera noticia. Tú tienes razón, ojalá fuera noticia. Real y efectivamente, ustedes saben que a la gente le gusta mucho, en cierta medida, conocer un poco la vida de los demás, de los artistas, de los influencers, de todo el que está muy activo en las redes sociales. Y como tú bien señalas, Soraya, en los adolescentes, en los jóvenes, es donde hay el mayor riesgo. Y justamente el libro es un llamado de atención a todos los padres. Yo se lo dedico a los padres, porque en definitiva es donde tenemos más posibilidad de vulneración incluso de la propia personalidad, de que caigan en situaciones no agradables, no deseadas, porque son más creídos, porque tienen mucho desconocimiento, porque creen que alguien que creó un perfil es una persona real, cuando hay muchos delincuentes que están creando cuentas con fotografías de otras personas justamente para estafar. Y parte del libro también yo voy tratando la desinformación, las estafas, tanto románticas como laborales. Bueno, y ahí podemos ir ahondando. Financieras, para pedir dinero, exactamente. el hackeo de cuentas. Exactamente, pero aprovechando el día de hoy, en realidad la depresión es otra de las enfermedades mentales que se han ido analizando y que se están avalando en estudios ya científicos que forman parte de los riesgos que tenemos con las redes sociales. Por lo mismo que tú planteabas, la gente comienza a compararse. Una persona que está, por ejemplo, recién parida y ve a alguien que supuestamente solo tiene 2 semanas de haber dado a luz y está con una figurita en el cuerpo y que tiene una vida súper activa y se encuentra esta persona en su casa y dice, pero ¿y por qué yo no lo puedo hacer? ¿Qué me está pasando a mí? Esa depresión postparto sumado a comenzar a compararse con otros, que en muchos casos no está compartiendo toda la verdad. Porque a veces, porque generalmente, momentos. Todos subimos la comida del restaurante. Exacto. Y nosotras mismas las mujeres, por ejemplo, exacto, buscamos las mejores fotos en las que nos vemos más bonitas, nuestro filtrico. Perfil, Ojalá fuera un filtrico, porque hay unos filtros que uno dice, pero ven acá. No se parece. Entonces tú comienzas a decir, esa vida perfecta que tiene aquel o aquella, que vive viajando o que tiene la mejor familia del mundo, pero ¿por qué yo no la puedo tener? Y entran en procesos de mucha depresión. Entonces ese primer riesgo sería enfermedades mentales que incluye problemas del sueño también. Porque, señores, el uso excesivo de los celulares y la luz azul en los ojos también está estudiado, te impide que tú puedas conciliar el sueño. Entonces, si tú estás hasta tarde en la noche conectado al celular y mirando todas las notificaciones, entonces también se están teniendo muchos problemas del sueño.
recomendaciones de que por lo menos media hora, tal vez más, pero una hora preferiblemente. Media hora, una hora antes de ir a la cama, no tomar el celular. Soraima, pero también está la responsabilidad de parte de los dueños de las redes sociales. De hecho, en Estados Unidos, en el Congreso, hubo una interpelación y una empleada de Facebook hablaba de los peligros, de que ellos sí tenían esa información y los daños que ocasionaba principalmente en los adolescentes. En Europa, por ejemplo, ahora hay una nueva ley que trata de regular las redes sociales, que no sé si ha entrado en vigor, y ahora recientemente la UNESCO también se trató ese tema. ¿Han habido avances? ¿Hay redes sociales que son más seguras que otras en ese sentido? Ahí yo voy. Si vemos todos los riesgos que tenemos en las redes sociales, para mí hay un problema a nivel mundial y es que no hay todavía regulaciones importantes que permitan protegernos. Por ejemplo, te voy a poner el caso de Soraima. Hace 3 meses yo fui víctima de robo de identidad. Ya yo incluso había terminado el libro. Me robaron mis imágenes, todavía están en Instagram. Aprovecho y a la gente que me siguen a que vayan y busquen esas cuentas falsas y las reporten. Pero al final, Instagram, yo tengo 3 meses reportándola, haciendo un llamado público. Todo el que me conoce va y también hace los mismos reportes, pero yo no tengo un proconsumidor a quien yo pueda reclamarle, por ejemplo, por este robo de identidad. Pero así como ese, ¿a quién yo le reclamo cuando no hay un principio ético en el manejo de estas plataformas que está afectando a mis hijos? ¿A quién yo también acudo cuando tengo un joven que está siendo víctima de un ciberacoso? O cuando hay una estafa laboral. Las denuncias están incrementando, por ejemplo, en el caso específico de la República Dominicana, donde yo estoy haciendo un estudio. Pero los organismos de inteligencia y de seguridad del país ni tienen la capacidad, porque no la tienen, ni están dando respuesta a tantos casos de personas que al día de hoy compran una supuesta buena oferta a través de las redes sociales, siguen siendo ingenuos, depositan el dinero y nunca reciben el bien, para ponerles un ejemplo, para el que supuestamente están pagando. Entonces, así como eso, nosotros tenemos muchísimos riesgos que no solamente están en el mismo país, sino que también ya cruzan las fronteras, porque recordemos que estas plataformas tienen esa posibilidad de que alguien desde China puede estarme invadiendo a mi privacidad, puede estar utilizando mis datos, y si bien a nivel mundial se reconoce que hay riesgos y problemas importantes, como bien señalas, en la UNESCO la semana pasada tuvo incluso un webinar tratando toda la problemática que existe en el marco de el uso del Internet seguro, porque lo que queremos, y es parte de lo que también yo abogo. En la puesta en circulación del libro estuvo presente la directora ejecutiva, por ejemplo, del Indotel, a quien yo le he elevado un sinnúmero de recomendaciones y sugerencias, y como creadora también del Centro Nacional de Ciberseguridad, parte de la campaña que yo misma estoy llevando a cabo es la de concienciación. De que la gente sepa, estamos educando. Esto no es para que usted deje de usarla, sino que usted sepa cómo usarla y cuáles riesgos usted tiene. Y ahí precisamente yo quería llegar, porque hay una responsabilidad también propia. Yo creo que nosotros que nos cuidamos tanto en muchísimos sentidos, estaremos lo suficientemente conscientes, o aún a pesar de estarlo, como quiera nos exponemos de tal manera que muchas veces decimos incluso dónde nos encontramos, a qué colegio van nuestros hijos, porque ponemos el logo del polocher, de la camisa del niño, o porque decimos que en este momento estamos viajando toda la familia para tal sitio, se supone que mi casa está sola. O sea, ¿cómo? Queriendo o sin querer, nos exponemos a mostrarnos vulnerables porque nosotros mismos estamos abriéndonos. La juventud igual, y también los adultos. ¿Cómo exponemos nuestras vidas? Y cómo exponemos nuestras cosas íntimas, nuestras actividades y todo tipo de cosas así. Y a eso agregaría que responsabilidad tendría el Estado en ayudarnos a tomar conciencia, ¿no? ¿Cómo nos ves a nivel estatal en cuanto a acciones de política pública? Que todavía estamos tímidos en cuanto a lo que es la concienciación de todos los riesgos. Yo estoy hablando en este momento de los riesgos directos de las redes sociales, pero hay muchos otros más en las plataformas tecnológicas. Reconozco que hay organismos y hay instituciones que están trabajando fuertemente para que, por ejemplo, sus plataformas sean seguras, y ahí incluyo a todos los bancos, que entiendo que son de los que más fortaleza tienen en ese sentido. Sin embargo,
hay que recordar que así como hay ladrones que se entran a las casas, ahora lo que nos están robando es nuestros datos, porque en la medida en la que está creciendo todo el uso de las plataformas digitales, el internet banking, señores, con datos que ustedes comparten, pueden utilizarlos para robarte dinero real de tus cuentas. Pero la también. gente sigue siendo muy ingenua, porque a veces tú oyes República Dominicana, que fulano que me escribieron ingenuos. y yo recibí un mensaje de mi amiga fulana de que de me tal que gané le un premio. deposite 10,000 pesos, que me gané un premio, que tal. Y la gente es como inocente. O como, Así es. Cosa que uno Yo no- quiero aprovechar para que todo el que nos está escuchando, porque lo abrí aquí para que puedan ayudarme, ir a hacer el reporte en Instagram de las cuentas falsas. Si ustedes entran, van a ver que hay unas cuentas que tienen mi imagen, pero que obviamente no tienen mi nombre, pero están utilizando las fotos que yo he compartido en alguno que otro momento. Entonces, lamentablemente, esos son algunos de los riesgos cuando usted está compartiendo imágenes o información. Y en mi caso, hay una persona que se llama Camila _ que es la rayita abajo, Lisa King, y le voy a compartir los detalles 010, que ustedes lo ven y son mis fotos, pero las utiliza para vender Bitcoin. Entonces está estafando a las personas Con una imagen de credibilidad. con una imagen de credibilidad, porque recuerden que los estafadores nos analizan y nos estudian. Eso es lo mismo que ocurre con las estafas en las redes sociales, las estafas románticas. Analizan a su víctima, ven que es una persona soltera, una persona que tiene necesidades afectivas, y entonces ahí cogen y te atrapan. Saben durar, señores, 6, 8 meses en una relación virtual y después te estafan. Pero también hay otros tipos de riesgos, como es el de cambios en la personalidad, que aquí nos están haciendo señas, que lo vamos a tratar en un momentito. Autocensura y cambios en la Oye, no se personalidad. autopresenta. Así es. Vamos a una pausa. Cumplimos con nuestros compromisos de publicidad y enseguida continuamos con esta interesantísima conversación con Soraima. 7 riesgos de las redes sociales. De eso estamos conversando esta tarde con Soraima Cuello a propósito del libro que recientemente acaba de poner en circulación. Muy interesante, y esto debe encender todas las alarmas y llevarnos a concientizarnos de los peligros que corremos, que como decía hace un momentito, como que vivimos en el limbo, como vivimos no sé dónde, Belén con los pastores, y no nos damos cuenta por el hecho de estar en la onda de las redes sociales de a lo que nos exponemos. Y ellos te Así es. estudian, que decía... Nos Y estudian. la inteligencia artificial, comentábamos hace un momentito, creo que fuera del aire, de cómo usted puede comentar con alguien, hasta en tu propia casa, de que me gusta la habichuela con dulce, y automáticamente empiezan a aparecerte, taca, taca, taca. Ese es O otro tú- de los riesgos, que tú pienses que lo que a ti te gusta es lo que le gusta a todo el mundo y es lo que está pasando en sentido general. Y, por ejemplo, en materia política, te pueden generar tendencias, porque si tú solo sigues un tipo de informe o de cuentas, entonces todo lo que tú vas a estar viendo está relacionado a eso que a ti te gusta. Recordemos que hay mucha inteligencia, y la inteligencia artificial, como tú señalas, Soraya, te va a hacer que te llegue a tu muro aquello que a ti te atrae. Lo que tú rechazas no te lo van a colocar, Pero eso porque es va a hacer que peligroso. tú te vayas. Es el tema del peligroso. discurso de odio. Muchos Claro, así adolescentes es. que de repente ven teorías conspiracionistas, y eso es peligroso hasta para la democracia, Así porque es. en vez de unificar, consensuar, nos están alejando cada vez más, o sea, nos están polarizando cada vez más. Completamente de acuerdo. Y es así como justamente lo abordo dentro del libro. Porque así como ese, hay también otro riesgo que yo pienso que es muy crítico, y es el relacionado a la desinformación, la manipulación y las noticias falsas. Porque además de que te polarizan, pudieran estarte compartiendo información que te lleve a tomar malas decisiones. Decisiones basadas en informaciones que tú estás viendo en las redes sociales, pero que no son o correctas o que tienen un dato manipulado que te va a llevar a ti a tomar una decisión errada. Entonces, siempre los objetivos son dañinos, y hemos visto muchísimos casos. Bueno, hoy mismo, Soraya, yo no sé si tú viste, andaba un decreto falso circulando
con nombres de personas y cambios, y bueno, y corrió a través de diferentes redes sociales y plataformas. ¿Y qué se busca con eso? Hacer daño y desinformar a las personas. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos cuando creemos en cosas que estamos viendo a través de estas plataformas. Y recibimos todos esos mensajes y cómo de una manera a veces impulsiva y sin detenernos a pensar, seguimos compartiendo esos mensajes que se hacen virales porque uno mismo, las mismas personas lo van compartiendo sin detenerse a veces son imágenes de otro país, a veces tienen otra fecha. Así es. Tú sabes que hay otro riesgo que la gente no lo ve claramente, pero que existe, y es el cambio en la personalidad. Y tiene mucho que ver con cómo nosotros tenemos personas que estamos siguiendo y que ahora mismo hay muchos aspectos que no necesariamente compartimos en mi personalidad, que no van acorde a mis valores y mis principios, pero que de tanto yo verlo, terminan influyéndome realmente. Entonces, los influencers, entonces. hay que tener presente Por eso sí. por qué se llaman influencers y por qué incluso hay compañías que les Colocan utilizan en radio y en televisión, en las redes sociales. Exactamente, hay mucha publicidad a través de estas plataformas. ¿Pero por qué? Porque tienen esa capacidad de influirnos. Entonces, ¿qué tanto nos están influyendo positiva o negativamente? Y cómo eso también va generando modificaciones en tu propia personalidad. Sobre todo, algunos nuevos, digamos, influencers, si le queremos llamar de esa forma, personas que están en las redes con muchísimos seguidores, pero que tienen algunas características, comportamientos, que no necesariamente, como decía anteriormente, y yo soy una persona orientada a valores, va acorde a lo que son nuestros valores. Ahora mismo ya nada es nada, como decimos, y para las plataformas, muchísimos de estos llamados influencers están generándoles ingresos. No hay, como decía, principios éticos por detrás. Pero también, si usted siente que algo que quiere comentar está en contra del grupo o de lo que son las llamadas tendencias, usted se autocensura. Deja de compartir su opinión por el temor a ese rechazo. Señores, a veces le dan duro los bots a algunas opiniones y hay personas que no están preparadas. Es que es difícil también. Es difícil, pero ¿qué ocurre? Que al haber tanta manipulación y cuentas falsas, tú pudieras autocensurarte y eso también te afecta a tu personalidad. Claro. Porque de acuerdo a los estudios psicológicos, las personas que se autocensuran mucho en las redes, aquellos que son altamente pasivos, entonces tienen un efecto interno negativo que les lleva incluso a veces hasta a deprimirse. Porque están viendo cosas, pero se están contrayendo, no están compartiendo sus propias opiniones. Y si lo que están viendo es tendencias que van en contra de sus principios, o te puede modificar la personalidad o te puede llevar a una depresión. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo con los adolescentes, que como decíamos al principio, son los más vulnerables, seguidos de las mujeres, que cuando se hace el análisis entre hombres y mujeres, las mujeres tenemos un riesgo más alto y porque somos más emocionales y en sentido general somos las que más estamos expuestas en este momento a las redes sociales. Yo creo que esos son datos importantes a considerar y yo quiero hacer un llamado para que cada uno analice el tiempo en pantalla, que busque en su celular cuántas veces accede al celular para ver si también está generando adicción. Señores, hay mucha adicción a nuestros dispositivos y esto obviamente tiene implicaciones importantes de todo lo que yo estoy perdiéndome en el entorno. Decíamos que uno de los riesgos es ese también, estar conectados virtualmente, pero desconectados de tu entorno, de ese abrazo solidario, de esas cosas bonitas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, alerta. Vamos a estar nosotros mismos revisando porque hay algo bueno. Vamos a en la medida en la que tú estás consciente de los riesgos y de si tienes adicción, entonces puedes trabajar para cambiar la situación. Para cambiar cualquier situación en la que nos encontremos de riesgo, lo primero es reconocer. Exactamente. Hacernos conscientes y reconocer que existe esa situación. ¿Dónde podemos conseguir el libro, Soraima? Bueno, el libro está disponible en la Universidad del Caribe, que gracias a la editorial de la universidad hemos podido publicarlo, y también en Librería Cuesta. Así que ya ustedes saben. Y me cuentan a través de las redes también, me escriben sus comentarios que yo los voy a leer, les voy a responder. Déjenme saber si les ha gustado porque la intención es educar.
Eso es lo que buscamos. Eso es lo importante. Definitivamente mucho que aprender con este manejo que estamos dando a la tecnología y a las redes sociales. 7 riesgos de las redes sociales. Yo me pasaré el fin de semana leyéndolo y de seguro que será de gran interés y aprendizaje para seguir además compartiendo con nuestro público. Muchísimas gracias. Ay, gracias Soraima. a Gracias ustedes, por qué haber maravillosas las Gracias dos. por haber venido. Invítenme más a menudo. Ay, ojalá que sí sea. Gracias por haber venido, pero gracias sobre todo por poner este tipo de material en manos de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Será Para mí un placer. de mucho provecho. A comprar el libro. Gracias. Con mucho amor ha sido elaborado. Gracias, Soraima, por compartir con nosotros y poner todo este material a la disposición de todos. Nosotras terminamos. Y ya Yasmín, por finalizamos. el día de hoy. Así Mañana es. queda otro programa. Así es, por La Roca 91.7 FM. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.